Allá vamos. Hace mucho tiempo, muchos eones atrás, en esa galaxia nuestra existían ya diferentes seres evolucionados tanto espiritualmente como tecnológicamente, pero por otra parte había paz. Ahora bien, resulta que unos seres transparentes, según Stuart Swerdlow, porque tenemos que empezar con él, con el relato que él tenía, que él nos transmite, unos seres transparentes que no dicen nombre, que no dicen denominación de raza tampoco, simplemente dice que eran seres transparentes, que eran físicos pero transparentes, no lo sé, como cristal, no lo sé, como agua, por ejemplo, tampoco lo dice. Él nos cuenta algo que a él les han contado. Vamos a ver. Stuart Swerdlow, primero que nada tenéis que saber quién es. ¿Ok? Stuart Swerdlow, voy a compartir con vosotros. No sé cuántos de vosotros habláis inglés, pero habría mucho tema que leer, muchísimo para leer. A ver. ¿Dónde empieza esto? Aquí. Voy a copiar su nombre. Tiene 2 libros. No creo que tenga más. Ok. Y me parece que su página también es stuartswerdlow.com. Ya he compartido varias veces en la página nuestra, en el grupo. A ver. Aquí. montachronicles.com, que es la página de Stuart Swerdlow, y podéis encontrar información aquí. Y también os lo comparto. Ok. Si queréis ver algo. Ok, también os compartiré entonces una cosa de Dan Winter, una página de Dan Winter realmente, que es goldenmean.info, sobre un tema de Swerdlow, que él habla de una invasión. Bien, entonces, porque aquí vais a encontrar diferentes cosas más. Ok. Bien, tenéis que saber quién era Stuart Swerdlow. Quedo aquí. Ok, Stuart Swerdlow es un descendiente de Europa de Este, me parece que era, porque su apellido sería Sverdlov, polaco o algo por aquí, si recuerdo bien. Sí, o ruso. En fin. Él ahora vive o sea, él nació realmente en Estados Unidos. Y cuando él era niño, ha tenido un encuentro. Él cuenta en su libro que ha tenido un encuentro con varios seres a la vez en la misma mesa, en el mismo salón. Y él cuenta que había un reptiliano, que había un ser parecido a un Abgal, digamos así. Había otro ser pequeño con pelo corto, moreno, más pequeño, con pelo moreno, dice. Otro ser que era un gris, también. Y un sirio, que era muy alto, que era de Sirius A,
que no dice de todo. Sí, uno era, me parece, de Rigel, un rigeliano, sí. Era un reptiliano, había un draco, un rigeliano, como he dicho, un ser anfibio que era de la tierra, no de lo que hablábamos de Abgals, no, era de la tierra, uno ancestral antes de que la tierra era habitable incluso, ancestral de la tierra, según él, vale. Había como he dicho, un ser pequeño moreno, de pelo moreno, pero no me acuerdo de dónde decía que era, y un sirio, de Sirius A. Todos ellos se reunieron para decirle una cosa, que él era un personaje en la Tierra que tenía que hacer un trabajo, que tenía que transmitir algo a la humanidad. Y él era pequeño aún cuando esto pasó, no era muy pequeño, pero era niño, no dice tampoco cuántos años tenía. O puede que diga en el libro, pero yo he leído el resumen realmente. Entonces, dijo que estos seres le hablaron en su mente y le cuentan una cosa. Le cuentan también una parte de que por qué todos ellos están aquí. Dicen que todos ellos tienen ADN en su cuerpo, es decir que, o al revés, Stuart tenía ADN suyo, de todos ellos, y que él tiene que hacer un trabajo para alcanzar la paz, algo así. Y mucho más tarde, pues cuando él ya es mayorcito, pues entra en el ejército y realmente a él le cogen y le llevan y le incluyen en un proyecto que se llama Montauk, o Montauk en inglés, Montauk, que se escribe, y se lleva a cabo en unas islas cerca de la costa de Estados Unidos, en el Atlántico, que realmente es un proyecto de control mental, tal cual, control mental. Se parece a otros proyectos de control mental que tenían los americanos o la CIA también montado, pero esto es mucho más antiguo. Bueno, antiguo, esto es no muy antiguo porque Stuart Swirl vive hoy, ¿sabes? Es decir que tendrá 30 años este proyecto, aproximadamente. Ok, 30 o un poco más. Bien, entonces, bueno, el proyecto no, la experiencia de Stuart, porque el proyecto es más antiguo aún, porque empezó en los años 50, por ahí aproximadamente. Ok, bien, es decir, él, al estar en este proyecto, resulta que ha tenido una experiencia escalofriante para nosotros, digamos. Él era un soldado de ejército y un marine, me parece, sí, y porque él participó en este proyecto como cobaya, como un conejo de Indias, que se llama, ¿no? Pues él cuenta que ha tenido la ocasión de estar frente a frente, o sea, cara a cara, con otros reptilianos en ese proyecto bajo tierra, y cuenta que ha sido testigo como este reptiliano contó una historia, que aquí está la duda ahora, que esa historia que este reptiliano contó ¿es verdadero o es falso? O simplemente parte es verdadera y parte es falsa. Por eso os invité yo a deciros que, por favor, no
no os toméis esto como absoluto, sino que pensadlo, dejad a ver, ya veremos, porque llegará un momento que sí que sabremos la verdad, pero de momento os diría que mantengáis alerta, que simplemente miradlo como una versión, que si hay algo verdad en ello, pues lo utilizamos, y si hay algo que no os cuadra, que no resuena con vosotros, pues desechadlo, pero realmente yo digo que no se desecha nada. O sea, yo en principio no desecho nada, sino simplemente analizamos, mantenemos esto también, a ver si algún día pues algo cuadra, ¿sabes? Y ya veremos, ¿ok? Bien, entonces, él nos cuenta lo siguiente, y puedo ir haciendo resúmenes, si eso, a ver si... A ver cuándo empieza su relato. Esto no es... Aquí. Bien. Él cuenta que realmente cuando trabajó aparece un reptiliano y también lo describe, incluso describe cómo es este reptiliano, qué es lo que llevaba puesto. Dice, estaba metido en un traje negro y explica que él era de Draco, del sistema de Draco, o sea, Alpha Draconis, tal como lo conocemos nosotros, de este sistema, o sea, mejor dicho, constelación, ¿ok? Alpha Draconis, por eso lo llama Draco. Y entonces, este draconiano realmente habló con ellos telepáticamente, es decir, transmitió la información telepáticamente, ¿ok? Bien, él dice que en un momento en la historia existían unos seres que vinieron a nuestra galaxia como ser, que dice que ellos eran transparentes, no dice que que tenían algún color o no, o yo que sé, aspecto humanoide, esto sí, pero que eran transparentes. En fin, llegaron aquí con un propósito, que los seres ya existentes en nuestra galaxia empiecen a evolucionar más. ¿Ok? Veamos. ¿De qué manera? Incluso nosotros sabemos un tema sobre la humanidad en sí, de que la humanidad evoluciona siempre cuando está al margen de precipicio, ¿no? Es decir, incluso la evolución, la teoría evolucionista exige o propone la idea de que una especie evoluciona cuando está pujado, cuando está forzado por el medio ambiente, por ejemplo, o por ciertas circunstancias físicas o de otro tipo. Entonces, una especie evoluciona porque está obligado a evolucionar para que pueda perdurar en tiempo, que la especie pueda existir a continuación, ¿no? Y al parecer que en nuestra galaxia ya existían los sirios, ya estaban presentes, estaban muy evolucionados bastante, y sobre todo habla o menciona los lirianos, ¿ok? Lirianos. En principio ambos eran humanoides, pero de lo que no nos habla Stuart es, o tampoco el reptiliano aquel, es que en Sirio habían más de dos razas o solamente dos razas, porque habla de dos razas, eso sí, de Sirius A y de Sirius B. Habla de dos razas únicamente, no habla de más. Ok. Ahora, aparentemente los lirianos eran una raza humanoide
muy similar a nosotros, muy parecido a nosotros, es decir, que es igual a nosotros. Ahora, según él dice que estos lirianos eran normalmente de pelo rubio, con ojos azules, y algunos de ellos tenían pelo rojizo, con algunos que tenían ojos verdes. Estos seres diferentes, digamos, estos personajes de ojos verdes y pelirrojos eran considerados como más elevados espiritualmente, como que ellos podían contactar o conectar con la mente divina, dice él. Y esta gente estaba visto como más superior a los demás, porque no eran predominantes, siempre los utilizaban como si fueran oráculos, ¿okay? A esta gente. Bien, estos también se les llamó como arián, tipo arianos, ¿sabes? Bien, resulta que estos lirianos estaban como sin tecnología, sin mucha tecnología, poca tecnología, pero evolucionados sí espiritualmente, aproximadamente. ¿Ok? Imagínate que eran los humanos, como si fuéramos nosotros, ¿ok? Aproximadamente. Bien, pues al parecer, puede que en zonas más lejanas en la galaxia sí que habían existido, o sí que existían otros seres, pero no nos habla de esto. No nos habla de otros seres tampoco, solamente menciona más adelante a los andromedanos, que también os voy a mencionar. Ahora bien, ocurre que estos seres transparentes aparecen en nuestra galaxia y crean a los draconianos, a los reptilianos en la constelación de Draco. Justamente. Y Lyra estaba cerca. Pero a los dracos, porque según Anton Parks, ahora, los dracos han sido creados por los Kadishtu. Pero aquí concorda algo lo que dice Swerdlow, que los dracos adoraban a estos seres transparentes. Al parecer que estos seres transparentes eran etéreos o semietéreos, como decirlo, algo así. No sé, quizás es posible. Y resulta que ellos vienen aquí, a nuestra galaxia, y crean a los dracos en Alpha Draconis. ¿Con qué propósito? Para crear caos, justamente. ¿Por qué? Porque al crear caos, crean la necesidad de que los demás razas empiecen a evolucionar. Es decir, que es como un detonante de evolución. Justamente lo que nos está ocurriendo hoy en día a la humanidad, a nosotros, este despertar de la conciencia, gracias a ellos y a la élite que nos están provocando este status quo que tenemos hoy en el mundo. Este status quo que tenemos, esa crisis, por ejemplo, esa desdicha, estas guerras que tenemos en nuestro planeta, están causando justamente el despertar de los seres humanos, tanto socialmente como también individualmente y espiritualmente. ¿Ok? Bien. Entonces, estos dracos han sido creados con ese propósito para que sean un detonante
para la evolución. ¿Ok? Dejémoslo aquí, ¿ok? Un momento, hagamos la pausa y continuamos después de la pausa, ¿ok? Y ahora son las 5:20 en España y hagamos 30 minutos, ¿ok? De pausa y volveremos entonces a -10, a las 6:10 hora España, a -10, cada uno la hora que tengáis, ¿ok? ¿Os parece bien? Y continuamos desde este punto, ¿vale? Ok. Podéis ir a comer, podéis ir a hacer lo que queráis y nos vemos aquí enseguida. ¿Ok? Vale. Hasta ahora. Dejo esto abierto. Solamente quito el sonido y el vídeo, pero lo dejo abierto. ¿Ok? Vale. Hasta ahora. Muy bien, amigos. Estamos de vuelta. Y continuaremos entonces el tema. Decía que estos seres traen a los Dracos aquí a la constelación de Draco. Por esto se llaman Dracos por Alpha Draconis, pero simplemente los podemos llamar reptilianos y ya está. Ok, tenéis que saber que los Dracos han sido creados en principio como 7 razas o subrazas en el primer momento en sí. Por lo tanto, los Dracos en sí más adelante crean a otros seres también que también serán reptilianos. Pero en cambio, ellos llegan aquí como 7, ¿cómo diría yo? Jerarquías. ¿A qué me refiero? Jerarquía, 7 rangos, si queréis. Por lo tanto, ese draconiano que estaba hablando allí en el proyecto Montauk explicó que ellos veían a los seres transparentes predominantemente masculinos, pero estos seres transparentes no tenían sexo, eran asexuados. Entonces, aún así por aspecto los veían como masculinos. Por lo tanto, de alguna manera también ellos predominantemente eran masculinos, pero los Dracos en sí se podían reproducir porque realmente los Dracos generalmente eran andróginos. Se podían reproducir sexualmente, pero también ellos preferían la reproducción, si queréis así, la clonación. Porque podían controlar mucho mejor los genes, qué individuo va a salir de allá. Ok, entonces, realmente estos seres, estos transparentes, a ver dónde está esto. Sí. Estos transparentes lo que han hecho es traerlos con esa finalidad para que causen una guerra, justamente que causen conflicto, para que los seres que estaban ya aquí habitando empiecen a ver la necesidad de que tienen que evolucionar más para mantener la paz. Bien, pero veamos un poco. Los Dracos tenían ciertos aspectos importantes que tenemos que conocer. Algunos de ellos, los más altos, tenían alas. ¿Okay? Tenían alas como si fueran dragones, como si fueran, no sé, un cocodrilo con alas. Como habéis visto, si habéis visto la película, por ejemplo, esta última, el destino de Júpiter. No sé si lo habéis visto. En fin. Y tenían alas, tenían cola, tenían cuernos,
¿ok? Por lo tanto, eran, bueno, bastante interesantes. Pero lo que nos cuenta aquí Dan Winter en un momento es que algunos de estos estaban comparados lo que la Biblia también menciona, los querubines, serafimes y ofanim o ofenim, razas diferentes. Los querubines tenían la capacidad de prender el fuego en su ADN. Justamente lo que estamos hablando aquí es todo física realmente. Y todo lo que ocurre en el universo ahora mismo, toda esta guerra y todo lo que nos está pasando a nosotros, humanos, ahora mismo, está a causa de esto. Vamos a ver. Nuestro ADN, como dije, que es capaz de crear, nuestro ADN es capaz de entrar en una singularidad, ¿sabes? Nosotros podríamos viajar entre estrellas a la voluntad, por ejemplo. Podemos cruzar las singularidades, podemos crear el caduceo, podemos crear energía, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente no solamente estos seres serafines o los dracos en sí eran capaces de hacer esto, bueno, ciertos dracos, no todos, podían hacer esto porque han sido creados por seres elevados. Ahora veamos una cosa. Anton Parks nos cuenta aquí que los Kadistu eran como en contacto directo con la fuente. Dice así, que los Kadistu eran una raza que eran creadores de vida, que eran muy evolucionados, que caduceo, fíjate, aquí está la Kadistu, tenían el conocimiento del caduceo, tenían el conocimiento de lo que hoy en física se llama realmente es conjugación de fase dieléctrica, porque es como se llama, ya hablaremos más adelante también de esto. Entonces realmente todo lo que está ocurriendo es a causa de esta cosa. Veréis. Algunos de estos draconianos, pues durante la historia, durante su vida, su continuación en esta galaxia, algunos de ellos descubren que, es decir, algunos tenían alguna enfermedad, empezaron a decaer por alguna razón y descubren, pero esto no habla ni Anton Parks ni Swerdlow habla de esto, sino que, no sé, habrá sido canalización, seguramente. Sí, podría decir que habrá sido una canalización mía. No sé, es mi idea, porque de otra manera no veo la lógica. ¿Qué pasó? Cuando a ellos los crean los Kadistu o estos seres transparentes, porque puede que hablamos de los mismos, puede que Anton Parks nos dio nombre también y aquí Swerdlow no nos da el nombre, ¿sabes? De estos seres transparentes. Vale, pero resulta que cuando los Kadistu crean a los dracos, en realidad lo que ocurre es que los crean con un tipo de ADN que no evoluciona. Es decir, los crean de alguna manera para que no cambien, para que ellos no evolucionen. Es decir, que tienen un ADN fijo, bloqueado, como decir, o algo de alguna manera dicho,
que no puede evolucionar más, solo hasta allí, solo donde están ahora. Entonces, cuando ocurre algo, entonces hay una cosa. Ellos sí que eran capaces de crear, eran capaces de hacer esta magia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fijaos, todo el sistema físico del ADN, que el ADN puede, ¿cómo decir? Utilizando una analogía, es que nuestro ADN come, digamos así, come frecuencias, ¿ok? Absorbe frecuencias, absorbe como una antena, ¿no? Y crea vida, puede crear vida, puede permanecer en vida también. Es realmente, con otra palabra, es inmortal. Solamente es mortal cuando deja de crear vida, es decir, se vuelve incoherente con el caduceo, por ejemplo. No puede producir caduceo, no puede producir esta conjugación de fase. Entonces, aquí hay varios aspectos físicos para explicar esto. Dan Winter lo explica muy bonito, muy bien todo esto, y realmente vale la pena para estudiar toda la física de Dan Winter si queréis. Nosotros tocaremos un poco este tema más adelante en el capítulo 4. Ok, entonces ellos descubren, porque esto puede ser realmente un invento. Mira, el tema del oro monoatómico, el tema de Nibiru, por ejemplo, y los Anunnaki. Aparece que Swerdlow nos explica los Anunnaki y el Nibiru de una manera como que los Anunnaki son diferentes, como que también no son reptilianos, sino que son de otra raza diferente, que vienen por Nibiru, y Nibiru pertenece a nuestro sistema solar, ¿ok? Pero justamente que Anton Parks no habla de esto, es decir, para Anton Parks no existe Nibiru, para Anton Parks los Anunnaki han sido creados por An y Ninma, que son, ya hablaremos también más en detalle, que son realmente Ushungal, una otra raza de reptilianos creados por los Draco. ¿Ok? Bien. El tema de Nibiru es que realmente no podemos saber si existe o no existe. Hay mucha gente que dice que sí, hay otra gente que dice que no. Hay gente que dice que no, que la NASA lo ha filmado ya. Incluso Swerdlow nos da alguna cosa que han visto un objeto como si fuera un cometa, pero muy grande como planeta, o sea que de dimensiones planetarias. Entonces dice, sí que está a punto de llegar, pero dijo que en 2003, pues en 2003 no ha pasado. Este escrito ha sido hecho en 2003 o en 2002. No ha ocurrido nada, no llegó nada, ¿sí? A no ser que han podido camuflar todo un planeta que no lo veamos. Es posible también. Incluso ya se ha ido. Pero como Dan Winter dice que en 2003 no ha venido, por lo tanto debe llegar 2004, que era inminente, tampoco llegó. Gente que decía que llegaba el 2012, tampoco llegó. Estamos en 2015 y ni nada de Nibiru o Niburu. No hay nada. No se ve nada. Entonces, ¿qué? ¿Existe o no existe? Pues esto es, no sabemos a quién creer, a quién tomar en serio. ¿Ok? Entonces yo digo que
simplemente mantener alerta y y nada más. Ya veremos si existe o no existe. Ya lo veremos, no hay problema. Pero en fin, lo que ocurrió es que sí que ha habido una cosa. Ha habido una cosa que aparece de alguna manera, un virus. Dices, María, que no puede estar en una realidad paralela. Sí puede estar en una realidad paralela, sí que puede ser. Pero no sé, hemos saltado. Nosotros estamos ahora ya en una realidad paralela que hemos hecho un salto cuántico donde Nibiru no llega a la Tierra, ¿sabes? Puede ser. O que no nos daña, o que no lo vemos, o algo así. Puede ser. En fin, no importa. Veamos. Entonces, aparece algún virus entre ellos que empieza a matar, no sé qué hacen ellos, los dracos mismos, hacen una tontería o están creando conflicto, bueno, están preparándose para el conflicto y resulta que les afecta algo, hacen un fallo y están muriendo, como decir. Y entonces descubren lo que es el efecto positivo del oro monatómico. Ok, pero es justamente lo que ocurre allí. Es que ellos empezaron a tomar este oro monatómico. Diego, me preguntas, ¿estos seres poseen alma o espíritu? ¿Tienen concepto de trascendencia como nosotros? No, te explico. Si me permites, bueno, iba igual en esa dirección. Los dracos en sí, igual que cualquier otro ser vivo, posee un espíritu, porque tiene una conciencia, posee conciencia. Incluso una piedra, un átomo tiene conciencia. Ya lo veremos más adelante en este curso, pero también en el capítulo anterior hemos hablado de esto, que al parecer la partícula tiene conciencia al ser observado, como que sabe que está observado, por esto cambia de comportamiento. Entonces, si un animal tiene conciencia y tiene espíritu, también ellos lo tienen. Entonces, realmente aquí lo que ocurre es que los dracos, al ser creados por un creador superior a ellos, los dracos a los únicos que respetan es a ellos, a los Callistus, si queréis, o a estos seres transparentes. Bien, por lo tanto, al parecer, después de entrar en este problema de salud, digamos, descubren el oro monatómico y empiezan a consumir oro monatómico. Y lo que hace el oro monatómico es que les da muy larga vida, sanea absolutamente todo, ¿ok? Toda la enfermedad, pero en cambio causa algo negativo también. Es decir, que se puede soldar a la punta del ADN, del cromosoma, y entonces induce el toroide, induce un campo electromagnético en el cromosoma que hace que la célula viva. ¿Ok? Desde este punto de vista está ok, está muy bien, pero también causa una cosa negativa, es decir, cuando se suelda y se depone a lo mejor por encima del cromosoma, se depone por el cuerpo, por fuera, lo forra, digamos, lo encubre. Ese oro monatómico lo que puede hacer también es filtrar la información, es decir, no permite que el ADN transmita la información que desea al campo cuántico, es decir, es un efecto cuántico. Igual que tiramos una piedra al agua y esta piedra causa ondas circulares que se expanden, ¿no? Pues es lo mismo. El cromosoma lo que tiene que hacer es actuar como una antena
y esa antena está ahora obstruido por un filtro que es el oro. Es decir, la señal se filtra, ¿ok? Se filtra por el oro. Por lo tanto, ellos no pueden manifestar cosas que ellos desean, por ejemplo. Pero se quedaron algunos en ese nivel que podían crear, como por ejemplo los serafines, o no, porque los serafines me parece que decayeron también. Los querubines, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Que al tener miedo ellos, porque ellos están basados, han sido creados por los Callisto con un sistema jerárquico, con sistema de castas también. Han sido creados especialmente con un tema de que ellos mismos, ¿cómo diría yo? Es que no es buena explicación así, porque ellos no se manipulan uno a los otros, sino que no piensen claramente, que ellos no sean libres del todo. Me refiero que ellos no son individuales, tienen una mentalidad, tienen una mente colmena, ¿ok? Entonces, porque tienen una mente colmena, nadie en su sociedad, digamos así, nadie podía tomar decisiones por sí mismo, sino que siempre las decisiones se tomaban desde arriba. Entonces, únicamente los alados, los dracos alados, tenían el derecho de tomar decisiones individuales. Es decir, que todo el pueblo, todos ellos no tenían esa capacidad de pensar por sí mismo. ¿Ok? Han sido creados especialmente así. Porque un ejército, por ejemplo, es mucho más eficiente con una mente colmena. Porque todos piensan juntos. ¿Sabes? Todos piensan juntos. Entonces, en una guerra, esto es muy eficiente. Si todos piensan por separado, cada uno hace lo que quiera, o cada uno entra en pánico. ¿Me entiendes? Uno entra en pánico y luego el otro no, y luego no pueden, ¿sabes? Pero su creencia está basado también en miedos, es decir, que los dracos tenían unas creencias básicas, emociones básicas de miedo, de supervivencia también, y simplemente eran, agresivos. ¿Ok? Han sido creados así. A propósito, claramente, a propósito. Bien. ¿Qué más tenía que añadir aquí? Claro, esto no excluye que ellos mismos no puedan evolucionar, pero su ADN no puede evolucionar. En cambio, claramente que hay un tema aquí además del patrón mental, ¿ok? De patrón mental. Y su patrón mental ha sido transmitido a nosotros. Pero luego lo explico más en detalle. ¿Ok? Bien. Ok, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué pasa? Veamos. Los dracos, cuando ven que su ADN, porque ellos no sabían nada de esto, es decir, no sabían nada de que han sido creados a propósitos con estas deficiencias, digamos así, pero al cabo de mucho tiempo, al ver que su ADN no evoluciona, que no está cambiando, por lo tanto, ellos mismos pensaron que han llegado a tope, que ellos son los dueños de la galaxia, que porque lo que ellos han visto es que
otros seres, otras razas siempre tienen que cambiar de ADN es porque nunca han llegado a la perfección. Por lo tanto, ellos pensaron que porque su ADN no está cambiando es que ya ha llegado a la perfección. Por eso no necesita cambiar. Y entonces, claramente, el patrón mental que tenían y el programa de ADN que tenían heredado de su creador ha sido justamente el instinto de depredador, como decir, y empezaron a la guerra. Dame un segundo, Sophie me pregunta, no me quedó, ¿cómo es posible evolucionar sin que el ADN lo haga? Sí, veamos. El ADN puede evolucionar ¿cómo? Añadiendo codones, añadiendo programas nuevos. Pero cuando tienes una limitación, un bloqueo, no puede añadirlo. En cambio, puedes hacer una cosa, cambiar el patrón mental, ¿sí? Cambiar creencias, eso puedes hacerlo. Entonces, tú puedes crear patrones, por ejemplo, de comportamiento, pero tu ADN sigue igual. Lo único que puede cambiar en tu ADN a lo mejor es un programa de comportamiento quizás. ¿Ok? Esto puede cambiar, pero no la estructura, por ejemplo, porque hay seres a lo que se refiere Swerdlow que el ADN realmente puede evolucionar en su aspecto, por ejemplo, en vez de 2 hebras tener 3, 4 hebras o más. Algunos dicen que puede llegar a 12, pero Bashar dice que no, solamente máximo 4. Máximamente puede tener 4 hebras en ese plano físico, porque nuestro organismo no podría aguantar más de 4 hebras. ¿Ok? En cambio, sí que podríamos tener quizás más cromosomas, también, más cromosomas, o incluso más codones, más exones, más intrones, más el genoma que contenga más información. ¿Ok? Esto es evolución. Mutación genética, si quieres. Una mutación genética. Es lo que ocurrió, que enseguida llegamos allí. Con los lirianos. ¿Ok? Veamos. Entonces, los dracos cuando han visto esto, que realmente su ADN no cambia, pensaron eso, que ellos tienen el derecho de gobernar la galaxia. Y es exactamente lo que esperaban que hagan, lo que esperaba su creador, que los dracos van a hacer. Es decir, atacaron Lyra, primero que nada. Y veamos qué pasó.